para el votante estos acuerdos de cúpula? Yo creo que, fíjate, es curioso, ¿no? Porque es indudable que este acuerdo, por ejemplo, de Macri con Pichetto, que viene después de Descartes, ¿no? Sí. De descartar a Sanz, de tener que descartar a Urtubey. Massa mismo estuvo coqueteando también y finalmente se va con el peronismo. O sea que van eligiendo por descarte, está indicando la debilidad. Por un lado, pensá que en 2015 la fórmula era absolutamente homogénea pro. Totalmente pro. Macri-Michetti, no había peronistas visibles en esa, porque es una fuerza antiperonista en esencia. Esto está marcando una debilidad que el votante yo creo que percibe. El núcleo votante de todas maneras de Macri, ese núcleo fuerte, duro, yo creo que no se ve afectado por la presencia de un peronista. Es decir, uno podría decir, a ver, si en el discurso oficial del macrismo los 12 años K son años chorros, Pichetto tuvo un papel muy central en el Parlamento K, 12 años. Claro. Él lleva 17 años en el Congreso, pero 12 años K siendo la figura central en el Parlamento. Por lo tanto, sería un chorro en ese discurso y, sin embargo, por ejemplo, se lo van a digerir, digamos, porque Pichetto está haciendo profesión de fe anti-K desde hace años, está facilitándole las cosas a Macri. En ese sentido, me parece que sabemos que no le va a agregar votos, porque es una figura que ha fracasado en cada elección que se presenta, no mide, pero también pasa de algún modo con los otros agregados a la fórmula. Ahora vamos a ver, no agregan votos en el sentido de que no son personajes que midan por sí mismos demasiado, sino que lo que hacen es, a ver, algo paradójico. Sabemos que se va a polarizar en estas elecciones, ¿no es cierto? Las dos fuerzas centrales van a polarizar todo y paradójicamente polarizan eligiendo figuras de centro para agregar. Por ejemplo, Alberto Fernández, Mauricio Macri, exacto, Pichetto, Lavagna, y curiosamente también todas las fórmulas principales presentan figuras referentes de los 12 años K. Fíjate vos, Lavagna por un lado, Pichetto ni hablar, bueno, los Fernández por supuesto, Urtubey era un apoyo hasta cierto tiempo también del gobierno kirchnerista, estaba dentro de la alianza. Es decir, que toda esta elección es una paleta con referentes de distintos momentos K, por supuesto que colocados ahora en lugares muy distintos, pero de alguna manera hay algo del capital del kirchnerismo que está siendo reconocido en este menú que se está ofreciendo para la elección. El votante creo que percibe esto. Es indudable que todos se corren hacia el centro, eso es indudable. Todos se están corriendo hacia el centro, lo que por un lado indica que se dan cuenta que el país que va a haber que gobernar en los próximos 4 años es un país que sin unidad no se va a poder llevar adelante, porque es un país lleno de problemas, gravísimos. Cristina estaba diciendo hace horas en Santiago del Estero, no piensen que el nuevo gobierno nuestro va a ser como el que tuve yo. Dice, va a haber muchas más dificultades. Está avisando desde ahora, creo que también es una muestra ética eso, ¿no? De no mentirle a los votantes diciéndoles, les prometo el oro y el moro, el paraíso, la recuperación en 2 días. Está avisando con mucha anticipación que las cosas van a ser muy difíciles. Por lo tanto, si todos admiten que viene, y lo saben, un tiempo muy difícil, con una deuda muy complicada que hay que renegociar, con una economía que la han tumbado hasta un punto alarmante, con despidos, con sectores de la pobreza que se han agrandado en número y han empeorado sus condiciones de vida, eso que no se va a poder transformar muy rápidamente, está exigiendo que se gobierne con el más amplio consenso posible. Por eso apuntar hacia el centro indica que se dan cuenta que van a necesitar mucha base de apoyo. Ahora, ¿no? En este escenario, ¿cómo queda el radicalismo? ¿Cómo queda? El radicalismo. El radicalismo queda... De algún modo el radicalismo pidió ampliar a peronistas esto, ¿no? Pero claro, pensaban que iban a tener otro lugar allí. Ya lo aceptó, es decir, a nivel oficial, el radicalismo que ya venía acompañando, aunque le ponía presión a Macri,
ya aceptó esto, da la sensación que de Cornejo a su entorno, Sanz mismo han aceptado, como también lo acepta la coalición cívica de Elisa Carrió. Es decir, que si uno, la primera reacción uno puede pensar, ¿y qué va a pasar ahora? Así como le pasa a Massa, que Graciela Camaño le dice, me voy si arreglas con el crimen. No le dicen lo mismo a Macri, porque arregló con Pichetto. Es cierto que Pichetto es como un peronismo pasteurizado, un peronismo que está en tránsito hacia la derecha, incluso con, como hacen los conversos, que tienen que sobreactuar, también expresa como un ideario casi Bolsonaro, ¿no? Xenófobo, racista, de cerrar las fronteras, una cosa que jamás hubiera dicho en los 12 años del kirchnerismo. Jamás. De manera que está dando pruebas de converso. Los conversos tienen que seducir a sus nuevos anfitriones, está probando que es confiable, y por lo tanto aplacando cualquier susto que viniera de caceroleros o de los sectores duros de apoyo al macrismo. El radicalismo ya digirió esto, el radicalismo siempre se escucha lo mismo en los conocidos radicales. Yo lo escuché en 2015, yo preguntando, ¿cómo van a ir colgados de la derecha? No tenemos un candidato competitivo, decían. Macri lo es, nosotros no tenemos uno equivalente competitivo, tenemos que buscar para volver al poder. Pero tampoco se ocuparon de armarlo, claro. de hacerlo, No, de producirlo. el asunto es, nosotros estamos golpeados, no tenemos un candidato competitivo, tenemos que ir detrás de un candidato en una alianza como ese. No importa cómo piense, no importa cómo piense. No importa cómo piensen, eso también te indica cómo se han borrado las diferencias ideológicas, digamos, ¿no? Esto es una cosa muy llamativa, ¿no? Le da lo mismo a Pichetto haber estado 12 años con el kirchnerismo, antes haber estado con el menemismo. Recordemos también, hay que recordarlo. Y ahora volverse mucho más derechista al estilo Bolsonaro porque ve que los tiempos cambian y él se asegura un puestito ahí cuando se le está por terminar el tiempo en el Senado. Porque quedaba sin trabajo, en diciembre estaba sin trabajo. Claro, estaba sin desocupado. Trabajo. Claro, uno puede ver en él cuál es el móvil para integrar esta fórmula, a pesar de haber criticado a Macri hasta hace pocos días. Uno lo puede ver. En Macri lo ve como que tiene presiones, como que está caído, como que sus perspectivas electorales son inquietantes, no crecen. Por otro lado, los mercados saludaron esto, pero los mercados prefieren la opción conservadora, claro, la conservadora la otra. Claro, endeudamiento serial, caída industrial no les parece afectar demasiado, son mercados, son los especuladores, porque cuando se dice los mercados, lo primero que se piensa no es tanto en los empresarios de la producción, sino más bien en los especuladores de los mercados, a ver si el dólar sube o baja, si las tasas se acomodan o no. Entonces, y los mercados afortunadamente no votan. Sí, o son 4 los que votan. Son 4, votan a su modo, pero no votan en una elección. De manera que me parece que el votante que ya tenía Macri no le va a cambiar la vida la incorporación de Pichetto, le va a agregar algo. Ellos dicen que va a agregar gobernabilidad y probablemente para el plan muy duro que tiene el macrismo, que es una reforma laboral y una nueva reforma previsional pedida por el Fondo Monetario, Manieto con su muñeca en el Congreso puede ser una figura útil para ellos. Eso también es cierto, ¿no? Aunque yo creo que no las van a tener a favor para ejecutar esas reformas. Aún si lograran ganar la elección, yo creo que el clima que hay no les va a facilitar semejantes avances y en ese caso yo realmente soy pesimista acerca de la estabilidad política en el caso de un triunfo de Macri, que entienda que es un aval para profundizar sus políticas. Yo creo que eso puede ser un factor de inestabilidad gravísimo, ¿no? Claro, porque si cree que esto es un aval para profundizar este plan, va a ser grave, va a ser muy complicado. Exactamente. Bueno, así lo tomó en 2017, ¿no es cierto? Y la verdad que todo empeoró. A partir de diciembre, incluso con aquella reacción masiva en contra de la reforma previsional y todo lo que fue sucediendo después, empeoró. ¿Cuántas veces pasa que hay un triunfo electoral que es seguido, en lugar de una consolidación, una reacción contraria, ¿no? Le pasó hasta a Irigoyen, digamos, después de un triunfo aplastante en 1928,
2 años después Lo era derrocaron. echado del poder, ¿no? Claro, también hay un rol que va a jugar muy fuerte el partido judicial. Sí. No, porque ahora como Europi pasa a ser el comité de campaña. Exacto. Yo creo también otra cosa. Digamos, vos sabés que en una charla que organizamos los vecinos del barrio de Coglan, ya va la tercera charla que hacemos, hablaba la socióloga Paula Canelo, diciendo que si las razones económicas fueran determinantes, a esta altura Macri y Vidal no tendrían ninguna chance electoral. Es cierto. Porque es gravísimo el estado de la economía, el estado en que han sumido a la economía. Entonces, muchas de las cosas pasan por una batalla cultural en lo político, por disputar el sentido común. Es decir, un sentido común al que le han insuflado una idea meritocrática de que yo me las arreglo solo, menos Estado, no me saquen impuestos para mantener vagos o a los pobres. Esta idea que fractura a la sociedad, que rompe solidaridades en un momento tan duro, porque yo digo siempre que Argentina en 1950 era una sociedad notablemente igualitaria, más igualitaria que las que hoy son principales ciudades de Europa. Después de la guerra esas sociedades quedaron muy dañadas y con creciente desigualdad. Y Argentina mostraba, tanto en el censo que hizo Gino Germani en 1947, como lo que pasó años después, UNICEF abandonó la Argentina porque los indicadores de pobreza no justificaban que se quedaran Que se quede, acá. claro. Bueno, esa sociedad se perdió, esa sociedad igualitaria, años de dictaduras, menemismo, políticas menemistas, fracturaron a la sociedad, aumentaron la pobreza y la desigualdad, y me parece que en lugar de provocar una especie de reacción sensible de la población, bueno, vamos a reparar socialmente, con solidaridad, ese daño que se ha hecho a vastos sectores, en lugar de eso provocó un acomodarse a una sociedad desigual y querer que el otro que está más abajo se quede ahí abajo y no se me acerque. Digamos, que no se le ocurra esto de comprarse televisores planos, zapatillas de marca, y que un Estado se lo propicie, porque le da a consumir y todo. Esto provocó una fractura que yo creo que no es fácil de modificar, y me parece que el que la derecha esté gobernando la Argentina es una muestra de hecho, esa fractura. Esta fórmula fortalece, digamos, esa línea de pensamiento. Sí, porque es un peronismo que no tiene problemas es decir, que se olvida de las banderas históricas del peronismo, de justicia social, de equidad, y dice que va a trabajar por la unidad nacional. Esto dijo Pichetto hace unas horas. Sí. Curiosamente es un hombre que está planteando no al kirchnerismo, es decir, que está hablando de unidad nacional cuando se vino negando sistemáticamente a una fuerza que representa por lo menos al 30-35% de los argentinos. Entonces, ¿de qué unidad estamos hablando, no? Me parece que es un peronismo pasteurizado, que se cambió hacia la derecha, que tiene antecedentes incluso hasta Isabel Perón, porque recuerden que Isabel nombró a Mondeli ministro de Economía, un hombre que estaba muy bien visto por el Fondo Monetario, y así no fue, ¿no? Ahora también, Jorge, hay que discutir el rol del periodismo en esta, ¿no? Porque el periodismo que ha omitido publicar la pobreza, la realidad, hoy en día está auspiciando cierto sector del periodismo esta fórmula, ¿no? Sin duda. Como que llegaron Roosevelt y no sé. Sí, yo creo que hay un malentendido también instalado desde el poder. Viste que esa clásica fórmula de que el periodismo es el cuarto poder, la prensa es el cuarto poder. En realidad, es decir, con esa definición de manual de escuela primaria, de poder ejecutivo, legislativo, judicial, y la prensa desinteresada, neutral y vigilante, como el perro guardián. Bueno, el perro guardián hoy se transformó una parte de ello en un virus que infecta la democracia. ¿Por qué? Porque en realidad ese sistema de poderes de la arquitectura institucional no es el poder real, es una parte del poder y ni siquiera la principal, y ahí está el poder corporativo que baja gobiernos, que hoy muestra que maneja el periodismo, maneja la justicia también, para echar gobiernos populares que no le interesan. Entonces, ¿qué pasa? La verdad ya no es ese cuarto poder. Sí, en todo caso el cuarto poder. A ver, ¿recordás cuando a Yabrán le preguntan qué es para usted el poder? Y él dice, el poder para mí es la impunidad. Me acuerdo. Y de verdad,
Si vos te preguntan quiénes son los 3 tipos más poderosos de la Argentina, vos ni siquiera sabés los nombres. Por ahí nosotros periodistas lo sabemos. Pablo Roca es uno de ellos. ¿Qué sabe la gente de Pablo Roca? Nada. Nada. ¿Qué sabe de sus ideas, de su manera de proceder? Nada. Eso es un logro para el poder, no ser mirado, no estar en la mira pública. Bueno, ese poder consigue impunidad a través de la invisibilidad y al mismo tiempo, cuando mirás en el diccionario qué es el poder, es poder imponer una voluntad hegemónica al resto y poder influir sobre el resto. Bueno, la prensa, si es el cuarto poder, puede imponerle una hegemonía sobre el resto a través de sus publicaciones, puede influir sobre el comportamiento de la gente y al mismo tiempo garantiza la impunidad de aquellos que les conviene, que tienen poder, ¿no? Pero vos fíjate que un dato que me surge ahora, ¿no? ¿Cómo utilizaron a D'Alessio en un medio que tiene gran tirada y en Claro. 2 canales Sí. para miente, que algo quedará, para insuflar a la población que son todos corruptos? Es un escándalo y es una cosa que no se puede creer cómo han operado. Creo que va a ser la primera vez que un periodista puede ser procesado por participar Yo en no una recuerdo red de otro. espionaje. Es decir, creo que hubo un procesamiento de Carlos Pañi, de Joffre, de algunos periodistas por usar información también De la CIDE. de una manera no limpia. No limpia. Pero es un caso mucho más escandaloso y quizá la primera vez que un periodista queda en el centro de una trama oscura de espionaje, de manipulación, de extorsión. Esto muestra a qué niveles cayó cierto sector de la prensa, ¿no? Es decir, yo no culpo a todos los periodistas que son antiperonistas, porque porque son clase media y porque las familias hay mucho antiperonismo. Entonces, muchas veces por convicciones personales se oponen al peronismo, a las fuerzas populares. No porque tengan sobres, pero hay un sector que sí juega a partir de los sobres y otro sector que por narcisismo, por tener la página primo cartel en el gran diario y demás, opera a favor del interés de los dueños, ¿no? Y todo eso se está viendo de una manera brutal en este momento donde el periodismo está en una decadencia muy fuerte, ¿no? Bueno, yo decía eso, ¿no? Una decadencia muy fuerte, porque aparte, digamos, nuestro trabajo es todo lo contrario a invisibilizar la pobreza, la desocupación, la falta de empleo, los cacerolazos. Si gobierna Juan, sí. Ahora, si gobierna Pedro, no lo muestro. Claro. Bueno, un caso escandaloso reciente es justamente lo que pasó con los bolsos de López, Por ejemplo. que terminaron de convencer a millones de que los K eran corruptos. Ahora, de pronto desaparece de los medios el caso López. Después de ese espectacular video de él con las bolsas, deja de hablarse. ¿Qué pasó que dejaron de hablar si era un caso pero se llenaron páginas con eso? Se supo finalmente de dónde provenía la plata de esos bolsos, que tenía que ver con un colaborador de Mauricio Macri en Boca Juniors, Que era gerente de un banco. claro, y la firma Odebrecht, Sí. vinculada a la firma de la familia Macri. Entonces, ahí queda muy en evidencia la acción de los medios para borrar, para hacer invisibles las cosas que el poder no quiere que se vean. Y me parece que eso tiene un costo. Es cierto, a ver, está claro que los medios están perdiendo ventas. La circulación de los medios, en la última noticia, creo que es de abril, mostraba que Clarín estaba en 203.000 ejemplares. Llegó el millón, ¿te acordás? Yo trabajé en Clarín hasta diciembre de 1998 y en ese momento estaba en 600.000 ejemplares. Estamos hablando del 300, de 3 veces pérdida. menos. Y cayeron todos los medios porque es una época complicada donde la gente prefiere leer gratuitamente en las redes, las los páginas, diarios, en los etcétera, portales. por una serie de problemas. Pero el que más cayó es Clarín, es decir, que tiene un precio que se paga por semejante caída. Por cierto que después, con las ayudas de los gobiernos, pudo armar su tinglado multimedio, y compensa de alguna manera lo que haya perdido el diario de papel, pero de todas maneras la credibilidad de los diarios argentinos y de los medios argentinos, hay encuestas internacionales entre miles de países que muestran que Argentina es uno de los países donde la gente cree menos en los medios.
cree menos en los medios y apunta más a las redes sociales y a otras fórmulas, porque realmente está desgastada esa credibilidad, ¿no? Bueno, ese es el periodismo que acompaña la era de las ficciones que han vendido la derecha en el gobierno, ¿no? Gracias, Jorge, por Gracias, venir, como Jorge, muy siempre. amable. Gracias a ustedes. Siempre soy bienvenido, gracias. Bueno.